Pienso que en esta noche voy a cambiar el pasaje, voy a hablar de Salmo 90. Yo estaba trabajando en este mensaje y pienso que el Señor está hablando, que es el mensaje por esta noche. Salmo 90. Esta es oración de Moisés, varón de Dios. Hermanos, si cosas van a cambiar en nuestra iglesia, necesitamos aprender a orar en el Espíritu, como en Romanos capítulo 8, vida en el Espíritu, pero aquí la oración de Moisés dice varón de Dios. Dice en mi Biblia la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Dios es eterno. Y la realidad es que nosotros no aquí tantos años. Hermanos, vamos a vivir nada más una vida y debemos concentrarnos, debemos enfocarnos en la eternidad de Dios, porque Él puede estar con nosotros, llenarnos, y hay muchas cosas que vamos a aprender. Este es libro 4. Hay 5 libros. Por ejemplo, el libro 1 es de Salmo 1 al 41. David, escribiendo casi todos, un hombre conforme al corazón de Dios y dándonos muchos salmos y enseñándonos mucho. Libro 2 es 42 al 72 y el primer 42 es Masquil de los hijos de Coré. Y hemos estudiado de Coré. ¿Quiénes son los de Coré? Ellos que Dios no mató a ellos, aunque ellos merecían. Mostró misericordia a ellos. Y ellos escribieron varios salmos. Y comenzando con libro 2, con Salmo 42. Luego Salmo 73, libro 3. Este es Salmo de Asaf. Y tenemos Asaf escribiendo, otros Etán, diferentes escribiendo. Pero estos son del templo de Dios, que tenían mucha habilidad en las alabanzas. Y libro 3, 73 al 89. Y luego libro 4. Y comienzo con qué. Salmo 1, ustedes saben, es de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Salmo 42 habla de cómo vencer la depresión en la vida, recibir sanación espiritual por medio de Dios en nuestras vidas. Salmo 73 es el Salmo de Asaf y está enseñándonos que aunque los malvados están prosperando, ellos van a morir y van a vivir en la eternidad, en el infierno o el lago de fuego para siempre. Y nosotros que somos limpios de corazón, que parece que estamos sufriendo, hasta ellos burlando de nosotros porque estamos sufriendo tanto, aunque siguiendo a Cristo, es que en nuestros sufrimientos y en nuestra meditación, llegando a la casa de Dios, en el lugar secreto, sabemos y aprendemos que en Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Y este libro 4 comienza con la oración de Moisés, varón de Dios. Y esto es lo que vamos a estudiar esta noche. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir de tu palabra, ayúdanos a aprender de orar en el Espíritu, de tener poder espiritual, profundizar
ayúdanos a profundizarnos en tu palabra, de tener más entendimiento, que podamos participar contigo en la oración y ver cosas cambiando, como Moisés intercediendo por el pueblo de Israel, aprendiendo, mostrando la gloria de Dios en su cara, transformación de vida, un buen ejemplo para nosotros. En Romanos 8, Romanos 12, Colosenses capítulo 3, muchos pasajes que hablan de transformación, entrar en tu presencia, estar contigo. Ayúdanos a aprender, a entrar en el lugar secreto y ser transformado y aprender a orar con poder para cambiar las situaciones, la historia de nuestros hijos, nuestros nietos, de nuestros hermanos, hermanas en Cristo. Ayúdanos a participar y aprender. Y gracias por este varón con el nombre Moisés, que es varón de Dios. Ayúdanos a participar y aprender de este canto. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, en este salmo el versículo clave es el versículo 12, que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Nosotros normalmente contando nuestros años, ¿verdad? Feliz cumpleaños, cumpliendo años. Pero aquí dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Por qué? Porque esta vida es muy corta y tenemos nada más una vida para vivir. Y para mí es interesante que Moisés, hablando de 70 años y 80, tenemos días, tenemos años mencionados, pero para enseñarnos cosas. Y este varón de 80 hasta 120 tenía 40 años sirviendo la comunidad de Israel, que tenía 40 años más que la edad indicada de una persona fuerte. Pero ustedes saben que el Señor tenía que llevarlo al desierto para aprender cosas. El apóstol Pablo, cuando él era Saulo, tenía que entrar en el desierto, un lugar donde no había mucha gente, para estar con el Señor Jesús y aprender muchas cosas. Moisés, 40 años. 40 años en el desierto, aprendiendo. Él trató de hacer cosas por medio de la carne y fue un desastre. Mató a una persona. Los dos, Moisés, Pablo, que habla de la vida en el Espíritu, es otro varón de Dios. Los dos mataron a personas, pero terminaron con el nombre varón de Dios. Y este gran apóstol Pablo. Voy a leer comenzando con versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Está hablando de generación en generación. Está hablando de una familia. Es que nuestra familia, viviendo de generación en generación, pero cuando hablamos de Dios, no es nada más 80 años o a un poquito más, pero la historia no más que 120 y no, normalmente mucho menos que 100. Pero Dios, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestra vida no muy larga. Nuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Esta es la razón que habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Tenemos nada más una vida para vivir y no tenemos mucho tiempo, pero Dios es Dios siempre. Gloria a Dios, Señor, tú nos has sido refugio. Esta es la pregunta. ¿Has aprendido a tener Dios como refugio? Refugio es un lugar de entrar y tener seguridad, protección. Y dice, Señor, gracias hermano, tú nos has sido refugio de generación en generación. Necesitamos, hermanos, conocer a nuestro Dios eterno y que Él pueda llegar a ser nuestro refugio. Y realmente nuestro hogar. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dice, convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Cuántos de ustedes han entrado en una vigilia en la noche orando, pidiendo por la vida de su amado o amada, hijo o hija, pidiendo por obra de Dios? Me acuerdo que llegó a Haití un recado diciendo que mi nieto estaba en el hospital con temperatura de 106, que puede destruir su cerebro. Muchos me dijeron, ¿vas a regresar? Y yo estaba pensando, significa que tengo que comprar boleto y luego volar y llegar en 2 días, llegar y estar con él. Pero yo podía entrar en el lugar secreto y yo podía clamar al Señor y orar y diciendo que no. Como el centurión, no tienes que ir, yo no tengo que ir y estar con él, yo puedo orar. Es palabra para usted, hermano. No podía ir y estar con él, aunque es lo que yo quería hacer, pero yo podía clamar al Señor. ¿Y qué pasó? Yo tratando de llamar, no podía llamar, pero yo podía hablar con el Señor. No podía hablar con mi esposa, con mi hija, no podía aprender nada de él, pero yo podía clamar al Señor. ¿Y qué pasó? El Señor sanó a él. Tenía una enfermedad diferente
que yo no había escuchado. Pero gracias a Dios es que, ¿qué pasó con él? Es que ha ganado el premio de matemáticas cada año de su carrera en la escuela. Yo estaba pensando, ay, ¿qué va a pasar? Su mente, su cerebro, y orando y clamando al Señor, y tiene un cerebro excelente, parece que está ganando en matemáticas cada año. Y está sanado, no tiene la enfermedad. Hermanos, la brevedad de la vida debe enseñarnos cosas. Tenemos nada más una vida y debemos vivir la vida para la honra y la gloria de Dios. Necesitamos aprender a tener un Dios que es refugio. En lugar de depender en dinero y personas y cosas así, entrar en el lugar y estar con el Señor y orar. Esta es oración de Moisés, varón de Dios, para enseñarnos que tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos un Dios eterno. Tenemos un Dios que nos ama, que nos creó, que está pensando en nosotros. Dice, como dice el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos, delante de los ojos, el Señor está mirándonos. Muchas veces nosotros, si yo puedo estar con mis hijos, mis nietos, si yo puedo verlos, voy a sentirme mejor. No, yo voy a sentirme bien confiado en el Señor porque yo podía hablar con Él, que podía ver y estar con Él y estar conmigo en el lugar secreto, en el refugio y con mi nieto. ¿Y qué estoy diciendo? Que no hay distancia. 1000 años para nosotros es nada más un día. Son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y muchas veces nosotros en la noche y muchas personas mueren en la noche. Versículo 5. Los arrebatas como una torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece. En la mañana florece y crece. Y a la tarde es cortada y se seca. Los arrebatas como con torrente de aguas. Lo que pasó con el huracán en el lugar de mi familia. En Tennessee, en Carolina del Norte, en Carolina del Sur. En estos estados que normalmente no tiene que cuidarse, pero destrucción y todo. Y muchos han muerto, no sabían. Pensaban que iba a llegar y destruir a Florida. Y el gobernador de Florida, porque el Señor mostró mucha misericordia a ellos, ha enviado dinero a todos estos estados, diciendo el Señor, mostrándonos misericordia, tenemos que ayudar a nuestros otros estados y bendecirlos. Pero es lo que pasó. Ustedes saben, muchos han muerto. Todavía no han encontrado todos, pero el Señor sabe exactamente lo que está pasando con cada persona. Pero está enseñándonos la brevedad de la vida. Dice, es como un sueño. Un sueño es que en la noche es posible tener muchos sueños, pero es que levantar y acordarnos del sueño. Y hay veces que el sueño es tan impresionante que queremos quedar viendo el sueño, porque queremos recibir
la bendición del sueño, pero hay otros que se llama otra cosa, no es sueño, es pesadilla, ¿verdad? Pero dice que son como sueño y levantando y no es posible regresar al sueño, excepto que si es sueño de Dios y va a saber que este es el Señor hablándote acerca de cosas, pero hay muchos sueños que no es posible acordarnos. Y dice, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, son como sueño. Es una comparación, son como las vigilias de la noche, como el día de ayer, como sueño, como la hierba que crece en la mañana y a la tarde es cortada y se seca. Moisés está enseñándonos, Dios está enseñándonos la brevedad de la vida. Como la hierba, como un sueño, como el día de ayer, como una de las vigilias de la noche. Versículo 7 adelante habla de la pecaminosidad del hombre. Si estamos viviendo una vida tan corta y Dios es de generación a generación, es de siglo desde el siglo y hasta el siglo, si es nuestro Dios de la eternidad, que va a permanecer para siempre, debemos vivir nuestra vida en Él y no en el pecado. Pero ustedes saben que tristemente, antes de conocer a Cristo Jesús, casi nuestra vida es siempre pensando en nosotros, lo que nosotros queremos, haciendo nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios. La brevedad de vida y nosotros malgastando la vida en pecado en lugar de buscar las cosas de Dios. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Muchos de nosotros pensamos, nadie está viéndome, nadie sabe lo que estoy haciendo. Yo quiero decir que el Señor sabe todo. Él puede ver todo. Él sabe exactamente lo que está en nuestros pensamientos y todo. Y por razón de nuestro pecado, la ira de Dios en contra de nosotros. Varias veces en el desierto, Moisés tenía que orar y orar con poder para salvar a su pueblo. Hermanos, este canto es oración de Moisés, varón de Dios, para enseñarnos en medio de las dificultades de la vida, en medio de los problemas, en medio de la pecaminosidad de nosotros, del hombre, necesitamos aprender a orar y buscar ¿qué? La misericordia de Dios en nuestra vida. Moisés pidiendo, yo, muéstrame tu gloria. Y gracias a Dios el Señor poniendo él en un lugar y pasando y quitando la mano para ver a Dios y proclamando su nombre y la grandeza de nuestro Dios, que es misericordia, lleno de misericordia, lleno de compasión. Un Dios soberano que quiere bendecirnos, pero si nosotros continuamos viviendo en pecado, Él va a destruirnos. En este sentido, la ira de Él
en su vida. No hablamos mucho de esto, ¿verdad? Con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Yo estaba manejando el otro día en el lugar donde Martín entró en el canal. Y yo estaba pensando, en aquel día yo estaba en Mexicali y gozando de la presencia de Dios. Y en la línea, y gracias a Dios por la Sentry, ¿verdad? Pero Carlos, no sé, no me acuerdo si me envió un texto o me marcó, pero me dijo que había un accidente muy feo. Y Martín ocupa oración, ore por él. ¿Dónde está, pastor? Estoy en camino, voy a llegar. Y me acuerdo manejando y llegando y el sheriff dijo que no. Y yo, ay, ¿qué voy a hacer? El sheriff. Y yo soy el pastor. No. Y yo cambiando la dirección y tratando en otra dirección. Y él dijo que no. Y gracias a Dios, el jefe del chief de los bomberos me reconocieron y luego el sheriff. Ven. Pues yo estaba pensando, yo había estado en Mexicali ministrando, gozando de la presencia de Dios y llegó y yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de ver a Martín y orar por él. Pero gracias a Dios otras personas salvaron a él, otras personas oraron antes que yo. No dependía de mí, no, es de Dios y el Señor utilizando a muchas personas para salvar y rescatar a él, pero la mano de Dios tocando a él. No estoy diciendo como Lázaro, ¿verdad? Pero él también resucitado. Pronunciaron a él. Israel está aquí, él estuvo, él sabe. Ellos pusieron a un lado diciendo que está muerto, que no tiene vida. Doy gracias a Dios que Israel entró en las aguas que nadie quería entrar. Gloria a Dios que Jesucristo entró en las aguas para salvarnos y rescatarnos. Gloria a Dios por el poder de Cristo Jesús a salvarnos y rescatarnos. Es increíble lo que puede pasar en la vida. Como yo en Haití, sirviendo, construyendo, ministrando, tiempos de devoción, devocionales, enseñando a la gente, construyendo, participando, y llegó las noticias que mi nieto con temperatura de 106. ¿Y qué pasó? Es que los hermanos de Tennessee estuvieron con nosotros construyendo y las hermanas me acercaron. ¿Qué va a hacer? ¿Va a regresar? ¿Va a estar con su nieto? ¿Va a salir? Oh, no. Yo voy a orar. Y ellos me dijeron, ¿cómo es posible tener paz y entrar en el lugar secreto para orar? ¿Cómo es posible? Y yo diciendo, porque tengo un Dios que es muy fiel y me ama
Y gracias a Dios. Pero el enemigo estaba diciéndome, en Tennessee, en la iglesia que yo pastoreaba antes de venir acá, en la iglesia había un niño que no tenía mente, que podía caminar, pero no podía casi hablar, no tenía mente. ¿Por qué? Llegó a 106 su temperatura y el enemigo atacándome. Pero lo que el enemigo quería hacer, yo diciendo que, gloria a Dios, yo tengo confianza en ti, Señor. Sanación en el nombre de Cristo Jesús. Y doy gracias a Dios que el Señor me contestó. Pero claro que sé, en mi corazón yo tenía que pelear contra el enemigo. Y nosotros tenemos que pelear contra el enemigo. Y siempre Moisés aprendiendo más y más de Dios. Hermanos, en Romanos capítulo 12 habla de transformación. En Romanos 8 es la vida en el Espíritu, que es transformación en nuestra vida. Moisés experimentó vida en el Espíritu antes de el día de Pentecostés, porque él subiendo, estando en la presencia de Dios, mirando, y dice que el Espíritu sobre él, varón de Dios, con la gloria de Dios, con la gloria de Dios en su cara, enseñándonos, hermanos, cómo orar. Hemos visto la brevedad de la vida, hemos visto la pecaminosidad del hombre. También, hermanos, versículo 9 al 11, habla de los dolores que es posible, los cambios que pueden pasar en nuestras vidas. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Hermanos, no vamos a orar si no tenemos temor a Dios. Este es problema. Es que en el cristianismo de hoy casi nadie habla del temor, temer a Dios. Y hermanos, está en el Antiguo Testamento, pero hermanos, está en el Nuevo Testamento también. Cristo Jesús hablando del temor, hablando del infierno más que cualquier otra persona. Él que nos amaba tanto está hablando que debemos temer a Dios. Y él entendió la ira y tu indignación según que debe ser temido. Entonces, con la brevedad de vida, con la pecaminosidad del hombre y con lo que puede pasar rápidamente en nuestra vida y tanto y como nosotros necesitamos a Él, y Él puede mostrar su ira en cualquier momento y nosotros merecemos todo esto porque somos pecadores. Es que la base es la pecaminosidad del hombre, aunque no vivimos muchos años malgastando nuestra vida y merecemos la ira de Dios, pero Moisés diciendo, pero hay otra manera. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría. Moisés dice que hay tres cosas en lugar de la brevedad de nuestra vida, nuestra pecaminosidad y los dolores y la ira y todo esto de Dios, todas las cosas que pueden pasar tan rápido en nuestra vida, tres cosas. Enséñanos. Pero también, hermanos, dice, versículo 14, de mañana sácianos de tu misericordia. Sácianos. Es como danos satisfacción por medio de tu misericordia. Y que cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Es que danos sabiduría, enséñanos sabiduría, sácianos con tu presencia de tu misericordia, sácianos de tu misericordia y que vamos a adorarte de mañana. Y dice, cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Está pidiendo por el favor de Dios. Dice, versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. La pecaminosidad de nosotros, pero gloria a Dios, hay un Dios y su nombre proclamado. Dice que hay poder en la oración. Hay poder en buscar al Señor como nuestro refugio. Hay poder de aprender y nosotros entonces enséñanos y que contar nuestros días para que, y hermanos dice de sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría. Versículo 14. De mañana sácianos de tu misericordia. ¿Y qué? Vamos a adorarte. Cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Vamos a vivir diferente. No en el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. No, el pecado va a destruirnos. Va a traer la ira de Dios en nuestras vidas, pero buscar la misericordia de Dios, buscar a Dios de corazón. Y vamos a tener sabiduría y vamos a tener su presencia y vamos a gozar en Él. Y también, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Vamos a entrar en tu presencia, Señor, para que tú puedas obrar en nosotros y que nosotros podamos tener tu gloria. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gloria a Dios, hermanos. No podía esperar hasta domingo. Tenía que hablar, hermanos. Es que de nuestra pecaminosidad, serios problemas, la ira de Dios, desastres, es posible aprender de nuestro Dios. ¿Quién es Él? Y buscarlo de corazón. Y experimentar el favor de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas. Y claro que sí, vamos a adorar al Señor, pero también vamos a obrar, vamos a trabajar en la viña del Señor. Vamos a hablar de Él, vamos a predicar a Él, vamos a ministrar, vamos a evangelizar, vamos a hacer el trabajo del Señor, vamos a orar, vamos a orar por nuestros hijos, nuestra familia, pero también la familia por la iglesia, que nosotros podamos experimentar
la plenitud de Dios en nuestras vidas, la gloria de Dios en nuestra vida. Este es Moisés, varón de Dios, enseñándonos a buscar al Señor y buscar a Él, especialmente en los momentos de pecado del pueblo, pecado de su pueblo, de los líderes y todo, y Él buscando al Señor y orando con poder. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros es la razón que no dicen acerca de nosotros? Es varón de Dios. Es varona de Dios. No, este es para personas que toman en serio. Y que dice, enséñame, enséñame, sáciame, sácianos de tu misericordia. Sea la luz sobre nosotros. Danos tu gloria. Aparezca en tus siervos tu obra, tu gloria sobre sus hijos. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. El Señor quiere usarnos en su obra. Hermanos, para terminar, nada más quiero mencionar. Pienso que ustedes conocen 1 Corintios capítulo 15. Hemos estudiado, tiene el Evangelio en el principio, habla de la resurrección, habla de muchas cosas, pero después de todo termina en esta manera. Es que enseñándonos el Evangelio, enseñándonos la realidad de la resurrección y el poder, pero hermanos, noten la manera. 57 versículos. Y terminando con más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos creer en su evangelio, necesitamos vivir como yo prediqué, Romanos capítulo 6, el bautismo, sepultado, hermanos, en la semejanza de su muerte y levantado en la semejanza de su resurrección. Está enseñándonos que hemos muerto al pecado, ahora vivimos y hay poder, vida en el poder de la resurrección en nuestras vidas para vivir una vida y trabajar en la obra y adorar y cantar y meditar y alabar al Señor, pero también la obra. Y terminando, versículo 50, así que, porque tenemos victoria por medio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Es lo que el Señor quiere. Es lo que Moisés está enseñándonos. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, esta es palabra de Dios. Esto es lo que Moisés está refiriendo. Sácianos con tu presencia, con tu poder. Enséñanos, danos sabiduría y danos su favor, su gloria, para que nosotros podamos hacer la obra de ti siempre. Amén. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la palabra, poner en práctica la preciosa palabra de Dios. Gracias es el único canto que tenemos en los salmos de Moisés. Pero qué canto, enseñándonos muchas cosas. Ayúdanos a experimentar la realidad de Salmo 90 y 1 Corintios y Romanos capítulo 6, capítulo 8, capítulo 12, Colosenses capítulo 3 y todo basado en la misericordia de ti y la obra de Jesucristo
derramando su sangre para que nosotros podamos tener victoria y tu gloria y podamos tener poder espiritual. Y ayúdanos a aprender a orar como Moisés, como Jesucristo, como el apóstol Pablo y muchos, muchos más. En lugar de malgastar nuestra vida, ayúdanos a vivir para la honra y la gloria tuya. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.